y bendecimos cada uno de los hermanos aquí en esta mañana. Voy a predicar bajo el lema profecía bíblica. La profecía bíblica en esta mañana y saber que la profecía bíblica es el argumento real para entender los motivos de Dios y que nos hace entender a lo simple las cosas que Dios determina desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hoy quiero mirar en esta parte pensando que estamos en tiempos finales y la profecía bíblica, hay que manejar profecía bíblica porque uno de los elementos esenciales que es, y Proverbio lo dice, Proverbio dice, allá exactamente creo que es en el 29, 28, el capítulo 18, dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Por qué? ¿Por qué se desenfrena? Porque era el patrón que Dios ya ha dado para guía. La guía de nosotros es la palabra de Dios. ¿Sí se oye? ¿O se oye así? ¿Se oye mejor así? Para no andar con esto. Gloria a Dios. Si quiere apaga eso, hermano. Se mueve uno más libre y se ahorra ahí energía. Entonces, una de las cosas importantes en esta mañana es saber, y comenzamos de un texto que leyó nuestro hermano Dayan Jr., que es el texto Éxodo. Voy a comenzar por ahí. Una de las cosas importantes que Dios dice de esta manera, y dio Moisés cuando acababa, oiga bien, cuando acababa de hablar con él en el monte Sinaí, las tablas del testimonio y las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hay que subrayar ese texto porque es importante. Y una de las cosas que el Señor mandó a Moisés, dice que fue a buscar la presencia de Dios para recibir la guía de Dios. La guía de Dios. Siempre para poder entender las cosas, para poder tener las realidades de Dios, tenemos que acercarnos a Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. ¿Qué ocurrió? Que cuando él estaba ahí, comenzó el Señor a darle las directrices, las direcciones para conocer las cosas que Dios había preparado. Sin embargo, cuando él estaba allá recibiendo lo del Señor. Mira que cuando él está allá, Dios le está dando todas las cosas que necesitaba la información. Y es lo que hoy por hoy la iglesia de Dios, a través de la palabra de Dios, es que tenemos la información, la profecía bíblica, para poder entender cuál es el propósito de Dios, cuáles son los tiempos finales, qué es lo que viene a través de eso. Es importante saberlo, porque especialmente el secreto, el misterio, está ahí en la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, el misterio fue revelado a nosotros, los santos, y por los santos apóstoles. No entendíamos nada, pero ahora entendemos. Ahora, ¿cuándo entendemos? Cuando el Señor viene y revela su poder a través de Jesucristo. Trae todo. Antes no se entendía nada. No se entendía nada, pero a través de la palabra de Dios comenzó a darse a entender, y a través de la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, hoy podemos mirar, mis queridos hermanos, que una de las grandes obras que Dios destinó y que hoy por hoy nosotros como iglesia debemos de entender el mensaje de la palabra de Dios. Y dice el 32:1, y viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, se acercaron, y entonces Aarón le dijeron, levántate y haznos un Dios. Oiga bien, que levante, que nos hagan unos dioses, que vaya delante de vosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha pasado con él. Qué interesante, ¿verdad? Mientras el pueblo se le estaba olvidando de momento, y así está viviendo la crisis Israel actualmente. Está viviendo una crisis igual. Mientras Dios se tarda en venir, mientras la manifestación de Dios que esperan el Mesías, que ya vino pero no lo aceptaron,
Están desesperados. Hay un desespero terrible. Hay un desespero igual como ha sucedido en los tiempos antiguos. Dice que se desesperaron mientras se les olvidó todo lo que Dios había hecho a través de la historia, cómo los sacó de Egipto con mano fuerte, los sacó el Señor, los puso a comer maná en el desierto, los puso a beber agua pura en el desierto donde no había agua. Se les olvidó. Ahora, ¿por qué? Porque ellos necesitan una imagen. La imagen era Moisés y la imagen no estaba ahí. Dice, este es Moisés. Ahora, si usted nota el texto bíblico, Moisés no lo reconocían prácticamente. ¿Sabe dónde no reconocen a Moisés? Desde que Moisés comenzó a ayudarlo y comenzó a servirle. Dice que cuando Moisés cogió, cuando le estaba pegando a un egipcio, a uno de los israelitas, y Moisés peleó con él y hasta lo mató, ¿verdad? Y se fue yendo al desierto. De ahí no comenzaron a respetar a Moisés. Y ese era el hombre que Dios le claro que la obra que hizo Moisés, pues no era lo legal para hacer lo que Dios iba a hacer. Sin embargo, dice, este Moisés, ni siquiera tenía un respeto directamente para el líder, ni para el Dios que servía a Moisés. Sin embargo, era el hombre que Dios había elegido. Era el hombre que Dios había esperado. Entonces, una de las cosas importantes que notamos aquí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, levántate, y cogieron y rodearon enseguida a Aarón. Aarón lo rodearon y hicieron que hiciera una imagen. Ahí comienza a hacer la imagen. Entonces, miren por dónde va esto, el acto de idolatría que puede haber, porque ahora mismo Israel es idólatra. Israel es idólatra. Ahora, por eso no es que Dios lo haya abandonado. Dios dice, hay una profecía donde Dios dice que va a limpiar eso. Va a limpiar eso. Y lo va a hacer de nuevo. Va a hacer de nuevo. Ahora mismo la iglesia de Dios debe de entender, y por eso debemos orar por Israel. Aunque sean los pronósticos diferentes, Dios va a ser un solo pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel está dividido, ¿verdad? Hay reino del norte y reino del sur, ¿verdad? Ese reino fue dividido en la época de Salomón, de los hijos de Salomón. Ese reino está dividido. Eso se llama, en términos teológicos, el cisma. Se dividió el cisma. Dos reinos. Entonces, esos dos reinos, ellos se van a unir. Y hay una profecía que Dios dice que los va a unir. Y no solamente los va a unir, sino que Dios va a reunir a todos los israelitas que están en el mundo entero y los va a llevar allá. Y esa profecía se va a cumplir. Y eso va a molestar a todos los gobiernos. No les interesa que se unan, y una profecía de eso. Ahora, ¿por qué no le va a interesar? Porque ese es un propósito de Dios y lo va a unificar, los va a limpiar, los va a llevar allá a Israel. Por eso nosotros debemos orar y decirle al Señor, todos los esparcidos de Israel que vuelvan allá. ¿Dónde está eso? Hermano, eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del versículo 19. Léalo ahí, vamos a leerlo hasta el 23. Ezequiel, porque hay que saber esta profecía bíblica, porque estamos viviendo momentos donde Dios permite y va a mirar que Dios va a limpiar a Israel y lo va a limpiar de idolatría. Lo va a limpiar de idolatría. Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 19. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel. Dice, todas las tribus. Dice, voy a cogerlo como uno, como un palo. Es una forma alegórica que utiliza el siervo de Dios para ilustrar, para hacer una sola. O sea, ellos están divididos. Está uno por allá, el otro por acá. Están en naciones, porque acuerda cuando hubo la diáspora comenzaron a esparcirse en diferentes partes del mundo y están en diferentes naciones, pero Dios lo va a hacer que vuelvan. Esa profecía se va a cumplir, mijo. Esa profecía se va a cumplir y nosotros como iglesia tenemos que ayudar a que esa profecía se cumpla. ¿Cómo hacemos? Cuando oramos. Cuando oramos por ellos. Continúe, hermana, que se va a dar cuenta ahí. De las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Viste, uno. Todas las naciones, Dios va a hacer que todos los israelitas, todos los judíos vuelvan allá. Vuelvan allá y va a ser uno.
Porque entonces ahí sí va a ser el peso de la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque ahí va a traer Dios santidad. Va a traer Dios todas esas cosas que están haciendo ahora mismo. Es un proceso, pero hasta el día que entiendan. Nosotros no podemos señalar a Israel de esa manera. Por eso tenemos que orar por ellos. Y hay gente que habla, y hasta pastores que hablan. Eso es pecado, hablar de eso. Así que dejarlo, hermano. Sí, ahí hay un desorden, hay fiestas, hay de todo. Hay paganismo, hay de todo. Pero Dios dice que lo va a limpiar. Ahora, ¿por qué? Porque ellos se anexaron con muchas naciones y llegaron a un escorrompimiento. Eso es lo que se llama infidelidad. Término bíblico. ¿Qué más dice, hermana? ¿Quién más está leyendo? Dice, y los palos sobre los que escribas estarán en manos delante de sus ojos. Imagínense. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Entre todas las naciones. ¿Dónde todas las naciones? Pues a ver, aquí en Colombia. Yo no sé si usted es judío, yo soy judío. No sé. Pero lo que sí sé es que soy creyente. De pronto puedo tener algo por ahí. Pero dice, Dios los va a llevar y los va a recoger. No los va a recoger. Esa profecía no se ha cumplido. Esa profecía se va a cumplir, sí. Se va a cumplir. ¿Qué más? ¿Y los trae a dónde? Los recogeré las partes y los traeré a su tierra. ¿Y qué más? Los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra. ¿Te das cuenta? Y los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por el rey, y nunca más serán dos naciones. ¿Vio? Nunca más serán divididos en dos reinos. Dos reinos. ¿Y qué va a pasar? Si ahí sigue algo importante porque son idólatras. Y se contaminarán ya más con sus ídolos. ¿Viste? ¿Se da cuenta? Dios es el que lo va a hacer. ¿Qué más? Con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones. ¿Qué rebeldía? ¿Qué rebeldía? Porque ellos se han rebelado y no han aceptado a Cristo. Eso se llama rebeldía. Cuando ellos un día lo van a aceptar y van a reconocer a Jesucristo, y ahí es donde Dios va a actuar. Vea, yo le digo hoy, se lo digo hoy se lo digo a usted. Si hoy Israel reconocieran a Jesucristo, se acabara el problema. ¿Sabe el poder grande que tiene Jesucristo con ese pueblo? Lo experimenta usted el poder de Dios a diario. Ahora Israel, que es su pueblo, donde viene la sangre de Cristo, que está allá en el cielo, a la mano derecha está sentado un judío llamado Jesús, está sentado a la diestra del Padre, está ahí, reconociendo y gimiendo por ellos, pidiéndole, Señor, sálvalo, sálvalo, Señor. Él es el mediador, lo dijo Pablo, entre Dios y los hombres. Ese es el mediador. Y cada vez que el Padre mira para la tierra, mira a su Hijo, ahí está pidiéndole, Señor. Él es el intercedor por nosotros. Sabiendo que la adoración de Jesucristo es la adoración más grande que se puede hacer. Por eso aquí ensaltamos el nombre del Señor Jesucristo. Ensaltamos el nombre del Señor Jesucristo porque es el que le pesa el poder. Dice la Biblia que cuando Él venga se montará un pie allá y el otro acá y se dividirá todo el tiempo. Imagínense la autoridad. Ya no va a venir como ese corderito. Ya viene como un juez. Entonces, mira lo que Dios, la rebeldía de ellos, dice, no habrá más rebeldía, idolatría, que es lo que estoy viendo. ¿Qué hicieron ahí con Aarón? Rodearon a Aarón enseguida porque ellos quieren la imagen. Y usted no sabe que esto es profético ahora. Y el diablo que va a hacer una imagen de él. El anticristo va a crear una imagen. ¿Y ellos qué piden? Ven acá y rodearon. Y toda la riqueza, el oro, todas las cosas que Dios les ha provisto, las van a coger. Y mira, que eso cuesta. ¿Sabe qué cuesta? Ahora mismo le está costando. Le ha costado personas muertas. Le ha costado dinero. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que Israel está botando ahora mismo en Gaza? Son camiones que se lo cogen. Eso es lo mismo que está representando todo el oro, todo el sacrificio de ellos se los están llevando. Están llevando cuántas personas muertas ha puesto Israel, cuántos judíos muertos, cuántas personas muertas, cuántas riquezas, cuántas cosas importantes se han ido para otras naciones por idolatría. Pero no crea que Dios los ha abandonado. Ellos van a pagar por lo que están viviendo y por eso a nosotros nos toca de pedir a Dios. Nos toca porque es una orden de Dios. El que lo entiende lo hace. El que no lo entiende no lo hace. Pero lo que entendemos eso, oramos al Señor por ese pueblo para que algún día Dios
vuelva otra vez el corazón de ellos y comiencen ellos a entender cuál es el propósito de Dios. Es más, nosotros aún, aunque estamos aquí, a veces no entendemos el propósito de Dios. Porque si entendiéramos hoy el propósito de Dios, le pusiéramos el acelerador. No fuéramos tan flojos. Sí, porque a veces no entendemos, hermano. A veces dice, hermano, vamos a ayunar, vamos a vigilar, nadie viene. No entendemos el propósito de Dios. Donde ahora de una de las herramientas que Dios exigió es que nosotros estuviéramos ahí con el Señor. Que no sabemos el día ni la hora. El Señor dijo, vela y orar porque tú no sabes el día y la hora. Y ese texto no lo hemos entendido. Si lo entendiéramos, pasáramos de rodillas, pidiéndole a Dios súplica. No hay sueño o valor, hermano, sin Dios. Qué bueno tú levantarte, aunque veas con sueño, pero ya declaraste bendiciones, porque Dios te dio autoridad. Dios te dio autoridad y puedes aquí a la redonda prohibir en el nombre de Jesús con la autoridad de Cristo que todo problema y toda dificultad se vaya y se va. El Señor dijo, todo lo que atares aquí, yo también lo ato allá, porque allá manda Él y acá nosotros, porque nos dio autoridad. Acá nos dio la autoridad y le dice, todo lo que ustedes ataren aquí, yo también lo ato allá, porque es la misma voz, la misma autoridad de Cristo que nos ha dado la autoridad para eso. Entonces vivimos a veces en un mundo de desconfianza, un mundo no creemos, todavía idólatras, todavía cosas terribles. Entonces Dios va a traer a su pueblo y los va a recoger todo, y por eso decirle, Señor, que vuelvan, yo no sé dónde están, pero que vuelvan otra vez. Y es una profecía que se va a cumplir. Y cuando ese pueblo entienda eso, de ahí adentro, ¿sabe quién se va a disparar? Se va a disparar los 144,000 judíos y van a empezar a evangelizar el mundo entero. En medio de una gran tribulación. Porque eso van a predicar en una gran tribulación terrible. Van a ver la tribulación terrible y ahí comenzar. Eso está en el libro de Apocalipsis también. Y comienzan desde el capítulo 7 y creo que es el comienzo del versículo del capítulo 8. Comienzan ellos a evangelizar. Porque así como comienza, ¿sabe cómo van a comenzar esto? ¿Y cómo termina? Comenzó la evangelización con judíos y termina con judíos. Con judíos va a terminar. No, usted tiene que aprovechar ahora. Si no predica ahora, se perdió la predicación. Predique ahora. Coja el megáfono y ponga a predicar, porque si no, va a quedar. Porque después en este problema ya usted lo que va a salir huyendo, Dios va a raptar su iglesia. Usted lo que tiene que aprovechar ahora. Y comience a evangelizar al Señor. Para que vea usted que Dios le va a bendecir. Y una de las cosas importantes, hermano. Entonces, lo que vemos aquí realmente es una realidad. Y entonces, mira que ellos pidieron una imagen. Porque ellos estaban acostumbrando a ver la imagen. Y la imagen del hombre de Dios que es Moisés no estaba. Se acostumbraron a eso. Y ahí se volvieron idólatras. Se volvieron terriblemente idólatras. Y dice, y Aarón le dijeron, levántate y haznos un Dios que nos vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó, viste que tiene la imagen ahí, lo sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y mira lo que hace Aarón, porque eso representa que quizás dentro de nosotros comienza a haber idolatría, comienza a haber de la misma idolatría, sale dentro de nosotros. ¿Qué significa eso? El paganismo, la falsa doctrina o la falsa obra manifiesta a través de una opresión diabólica que viene del mundo entero. Mira lo que dice el versículo 2. Y Aarón le dijo, aparta que los zarcillos. ¿Y qué más? Bueno, ¿viste? Tráelo toda la bendición que ya ha traído ¿de dónde? De Egipto. Lo había traído porque Dios los colocó y los hizo pasar por todo ese pueblo con mano dura, con mano fuerte. Y el Señor fue que le dijo, ustedes aquí no se van. Está un texto bíblico. Ahora no me acuerdo dónde está. Donde ustedes no aquí donde van, vayan en casa y toquen la puerta de los egipcios y pídale oro, plata, en orden de Dios. Y dice que todas las personas trajeron ese poco de oro, de bendición de Dios. Dice, aún ni una pezuña de la vaca que tengan, ni los animales quedará en Egipto. ¿Usted lo ha leído, varón? Amén. Y dice que toda la riqueza salió de ahí rico. De la opresión sacaron fuerza. ¡Qué bendición! ¿Quién era el líder? Moisés. Era el que lo llevaba. Pero ahora Moisés estaba recibiendo la presencia de Dios allá. ¿Y sabe dónde está Moisés? Dice la palabra de Dios que Moisés no había bajado. Dígame por qué no había bajado. No había bajado porque la presencia de Dios lo había tapado.
y estaba ya recibiendo las ordenanzas de Dios. Mientras el pueblo acá estaba desenfrenado de una totalidad. ¿Cómo lo ve ahora el pueblo? Así está ahora mismo. Por eso te digo, palabra profética, eso se va cumpliendo lo mismo. La misma razón que hubo en la antigüedad con Moisés se está sucediendo ahora. Y entonces comenzaron a pedirle, eso es lo que yo le digo a usted ahora, ¿cuánto dinero pierde Israel por esa guerra? ¿Cuánto de oro tiene que darles? Hasta aquí creo que mandaron un poco de oro para allá. ¿Ya? Aquí mandaron un poco de oro para allá o para allá. Bueno, para Palestina, no, ya dieron la orden que lo llevaran. Ese poco de oro de los narcos y toda esa cosa. El hijo de la gata le cogieron en unas paredes, le cogieron una cantidad de oro, anillo, reloj, lo tenía así, yo no sé cómo lo descubrieron, pero tenía una pared adentro ahí, eso tenía de cuánta cosa ese tipo, el hijo de la gata, eso lo vivió por los noticieros. Imagínense todo ese oro y todo eso, lo van a disfrutar son ellos. Igual sucede en Israel. ¿Qué pasó? Eso se llama la representación del ídolo que iba a hacer porque está idolatrizado y quieren urgentemente un líder. Hombre, y el líder ya vino. El líder ya vino, ya le dejó la promesa y no la han entendido. No la han entendido. Entonces, mira el versículo 3, por favor. Léalo ahí, hermano Jorge. Entonces todo el pueblo apartó los alcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Imagínate, los trajeron. Ahora, la representación de eso es, oiga bien, el paganismo idólatra. Entonces, ahí dentro hay paganismo y líderes que se prestan para eso. De igual manera, llevan eso. De igual manera, ha llegado que eso se preste para dar obra al paganismo, a la idolatría. Mala asesoría, mala dirección, mala formación espiritual. Entonces, cuando no tenemos el espíritu, comienza a hacer cosas diferentes. Mira el versículo 4, por favor. hizo de ellos becerro no de fundación, sino de fundición. Entonces, mira, todo esto, hermano, por eso puedo decirle, no se ría. De pronto, hay que saberlo expresar en eso. Entonces, mire, una de las cosas importantes, ¿qué pasó ahí? Pasó ahí que él pidió todo esto y hicieron una estatua. Ahora, ¿sabe qué representa? Era un becerro, ¿verdad? ¿Por qué lo llama becerro? O sea, el escritor sagrado ya dice becerro, pero eso era un toro. Pero ya cuando ya tú el escritor sabe qué representa, le puso becerro por una manera de mostrar su protesta. ¿Qué significa eso? Significa varonil, fuerza, significa eso. Y entonces eso es lo que ellos quieren. ¿Te acuerdas que cuando David no estaba ahí, se necesitaban un hombre valiente? Y eso es lo que esperan, necesitan un líder. Y quieren un líder visible. Y entonces eso representa eso. Si usted pregunta o investiga qué significa el becerro, para que vea usted, claro que ya el escritor de manera grotesca, de desprecio, dice becerro, pero es realmente un toro, un animal. O sea, significa fuerza, significa esto. Y eso es lo que ellos necesitan, la representación de eso. Necesita un hombre valiente, igual como David, que los defienda, porque están atacados por diferentes naciones. El odio. Entonces, ¿se acuerda que Dios levantó un hombre como quién? Primeramente levantó un hombre como Sansón. ¿Verdad? Líderes poderosos así, que con una quijada de un asno, imagínate, con una quijada de un asno mataba 10,000 filisteos que están con una metralleta. ¿Usted se imagina el poder que tenía un hombre eso? Tremendo angelito de eso que Dios permitió que vivieran aquí. Un ángel, porque ese es considerado como un ángel. Y si el Señor puede pedir millares de ángeles de esa calidad, ¿quién se para? No hay nadie que se pare, hermano. ¿Oye? Entonces, tú te imaginas la grandeza de Dios y el poder de Dios que ha hecho y que de alguna manera lo ha llevado a ser partícipe de la idolatría por sus malas decisiones. Y ha llegado que el dinero que han perdido es bastante el esfuerzo que Dios les ha dado por causa del pecado de la idolatría. Usted no sabe que la idolatría
La idolatría representa algo muy importante en la Biblia para dar a conocer, que es la avaricia. La avaricia. La avaricia representa idolatría. Yo no sé si usted lo ha leído. ¿Quién lo ha leído? ¿Ah? Creo que está en Santiago 1:11. Ahí está. Vamos a buscarlo. Creo que es Santiago 1:11. Y está en la carta que escribió Pablo a los Efesios. Esa la escribió Santiago. Pero hay otra carta que escribió Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 5. Ahí están. Que la avaricia es idolatría. Una persona avara es idólatra, porque idolatra eso, con plata quiere hacer esto, con plata quiere hacer esto, con plata quiere hacer esto, se vuelve un idólatra, hace un edificio y quiere hacerle, mejor dicho, se pone unos Nike y para aparentar, usted no tiene que aparentar. Dice Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ni inmundo avaro es idólatra. Idólatra, mira, ese todos los elementos que se remueven ahí. ¿Y qué más? Víctor. Bueno, ahora que dice Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, Ajá. sus flores se caen y perece su hermosura. Apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Viste? O sea, eso es la avaricia. Sí, dice, así también se marchitará El rico. el rico. ¿El rico qué es? Por idolatría. ¿Por qué? Por avaricia. Idólatra. Vaya a creer que el significado de eso es contundente. Entonces, en esa condición podemos ver que la nación de Israel lleva eso. Por eso le digo, hermano, a ver, la profecía se está cumpliendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Usted no puede hacer un exégesis solamente del Nuevo Testamento sin olvidar el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento está mostrando la realidad de lo que hoy por hoy se está viendo. Ahora, mire el versículo 5, por favor. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor, el noche del cielo. Y al día siguiente madrugaron los vestidos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo. Mira, vecina. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo con esa idolatría? Mira, primeramente, la fiesta, ¿sabe qué significa? De la palabra hebrea. Significa un desenfrene sexual total. Idolatría. La palabra fiesta. ¿Oyó? Fiesta. Viene del original. Fiesta, que significa sexualidad. Y así están. Ahora dice, ¿qué quieren? Todo ese momento que están viviendo difícil y que dice, y presentaremos ofrenda de paz. ¿Y qué es lo que están buscando? A través de la bestia. Dice paz y seguridad. Dice buscando paz. Y dice, hoy ofreceremos para que tengan ¿qué? Paz. Y la profecía está diciendo, cuando digan o cuando se oiga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como la mujer de parto que da luz. Ahora se está cumpliendo la profecía, se está cumpliendo totalmente. Ahora, ¿por qué? Porque está en una furia de idolatría, en un decir de deseo, de capacidad que no llevan a la realidad ni la adoración a Dios. Se han olvidado de Dios. Dice Moisés, échalo, vamos a ver qué vamos a hacer, porque el Señor hoy se está demorando. El Mesías ellos no lo han visto todavía y buscan desenfrenadamente un líder. Y ahí es donde entra el anticristo y le está haciendo eso. Ahora, eso nos lleva también a pensar que todo esto, Aarón y todas estas cosas que están haciendo, es llevarlo ¿a qué? A una adoración pagana. Se llama paganismo. Y ahí es donde ellos van entrando. Y donde ellos van tomando el control. Ahora, esto representa también esta realidad que Dios hoy nos está mostrando. Ahora, vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12. Sube a mí al monte y te haré tablas de ti y 24.
12. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allí y te daré las tablas de piedra de la ley, de mandamiento escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, Moisés, y subió al monte de Dios. Subieron. Ahora, esto representa, hermano, no solamente había una obra que Dios quería darle a ellos, quería darle la manifestación, la conexión con el Dios del cielo. Dice, sube. Pero mira el punto de obediencia que Moisés sube. Moisés entra y sube. Y hace, el punto fundamental aquí es la obediencia que establece Moisés. Cuando Dios establece la obediencia y el pueblo escucha, es como si el Espíritu funcionara, el Espíritu actuara de una manera poderosa. Y eso fue lo que hizo Moisés. El Señor le dijo, ven acá, sube al monte y espera ahí. Y eso fue lo que hizo. Mientras estaba ahí, ahora leamos el 9, pero ¿cuántos subieron? ¿Cuántos subieron? Leamos el 9, el versículo 9, del mismo 24. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Cuántos subieron? Subieron 3, aparte de Moisés. Son 74 más 70 ancianos. Subieron. Ahora, ¿qué representa esto? ¿Qué representa esto? Representa que Dios a nadie lo podía ver. ¿Por qué no lo podían ver? Porque estaba prohibido, pero Dios se deja ver de ellos. Esto nos indica que Dios comienza a hacer una obra manifiesta a través del pueblo de Israel, que ya no es la palabra escrita, sino a través del Espíritu. Si tú notas, dice la palabra de Dios que en el primer texto le dije que subrayaban. Yo le dije que subrayaran el 18. ¿Qué dice? Y con el dedo de Dios, Dios escribió ¿qué? Las leyes. ¿Se sabe quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando el Señor comenzó allá que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Ustedes se acuerdan de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y le dije, si yo echo los demonios por el dedo de Dios, entonces ¿quién lo echa a los? Por eso la blasfemia con el Espíritu Santo es dudar de Él, dudar del poder de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dudar de la palabra de Dios. Es más, el que duda no es salvo. Porque dice Santiago, el que duda es semejante a las olas del mar. Ahora necesitamos de creer en Dios, no porque tu fuerza lo hagan. Es Dios quien va a revivir en tu vida ese deseo de servicio. Deseo, por eso dice la palabra de Dios en Hebreo 11:6, ¿qué dice? Sin fe, no lo busquen. Sin fe, pensé que ya de todo este poco tiempo, ya para que tenga ya esto ya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya este tiempo tiene que marcar ya la diferencia, ¿no? Sí, porque ya, mejor dicho, ¿cuántos años tenemos de estar congregando? ¿Y cuántos años tenemos de tener la Biblia? Tenemos que memorizar versículos. De verdad que tenemos que memorizar versículos. Y eso a veces el domingo repetimos el mismo. El mismo, man. Jesús lloró, Juan 11:35. Ay, que ha cambiado, ¿verdad? Cambiar. Hay un texto bíblico que sí me gustó y me lo dio el Señor hoy, man. Qué texto tan hermoso. Me dijo, léetelo, y me lo leí. Hermoso. Está en el Salmo 119, pero eso me lo dio a mí. Salmo 119, 130. Como yo enseño la palabra, me dijo, te léete eso. O sea, me dio ánimo para que levantara. Oiga, bueno, léalo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No, eso es más interesante. 130, 119, 130. Oiga bien, el que pone la palabra, alumbra. ¿Y qué más? Lo hace entender a lo simple. Hace entender a lo simple. Me gustó mucho. Porque me lo dio él, ¿no? Me dijo, léetelo. Ahorita que estaba ahí me dijo, léetelo. Bueno, lo voy a leer. Si me levanté y me puse a leer. Entonces, una de las cosas importantes que te impulsen a ti para leer la palabra de Dios, entonces, tanto texto que tú puedes memorizarlo. Versículo ahí está en la Biblia. Entonces, todo esto, hermano, es importante entender. Y dice que subieron ¿cuántos? ¿Cuántos en total subieron, aparte de Moisés? 74.
74, mira qué pasó ahí, míralo, el versículo 10. Dice, y vieron a Dios de Israel, ¿lo vieron o no lo vieron? ¿Ah? No, pero dígalo duro, ¿lo vieron o no lo vieron? Lo vieron, donde Dios no se podía ver. ¿Qué nos indica esto? Que Dios quería poner el fin del pacto, que eso lo va con, ese texto va, ¿sabe con qué va? Ese texto va con la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Todo va conectado ahí. Eso va. Ahora, si quiere, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a hacer un tutti frutti bíblico. ¿Qué dice? Dice, comenzamos otra vez. Eso dice Pablo. ¿Por qué? Porque es que, ¿sabe por qué dice Pablo eso? Oye, ya está bueno. Porque ya no necesitamos la carta, la antigüedad. Ya no necesitamos. Escrita por piedra. Ahora la carta eres tú y soy yo con el Espíritu. ¿Por qué se dejaron de ellos allá? Porque ya ese acto ya se iba a culminar. Entonces ya Dios, por ahí, nadie lo podía ver. Solamente la palabra de Dios a través de Moisés. ¿Qué más dice? El versículo allá donde está leyendo. Oye, o tenemos necesidad de carta, que es la tabla de piedra, que era una costumbre judía para comenzar, para recomendar a una persona, tenía que haber escrito. Por ejemplo, usted a veces, cuando trabajaba por ahí, dice, vaya a pedir una carta de recomendación, ¿se acuerda? Deme 2 cartas de recomendación para un empleo. Entonces tenía que la persona firmar. Y en cambio Dios lo que estaba terminando era el acto del tiempo de esa fórmula, porque era la fórmula de representación. La Biblia es representación del creyente. Si un creyente no tiene Biblia, no tiene representación. Ahora lo que necesitas es tener el Espíritu de Dios para mostrar que eres de Dios. El Espíritu Santo debe estar en tu vida como ejemplo. Dice, no necesitamos carta de recomendación como algunos que la necesitan. Ahora, ¿qué pasa? Sino que son ustedes los que deben demostrar con su actitud, con su obediencia, que somos de Dios. Versículo que viene, hermana, ahí mismo. Vosotros. Ajá, ¿y qué más? Dios, o sea, un manifiesto, ¿qué significa eso? Tienes que dar testimonio que eres hijo de Dios. Tu testimonio debe ser intachable. Tu testimonio debe ser como aquí en tu casa, en la calle o en la finca donde estés. Entonces, aquí en la casa somos santos y después por allá donde estamos por playa somos desordenados. ¿Ah? ¿Te imaginas eso? Un creyente aquí, el pastor aquí, después que ya usted me ve aquí, después de 4 de la tarde, que no es el pastor, el que estaba predicando allá en la escuela dominical y ahora míralo. Y así pasa. A veces somos creyentes nada más en la casa, somos creyentes nada más en los hogares, pero en su casa, afuera de la casa no son. Usted tiene que ser el mismo. Por eso Pablo decía, yo soy el mismo, allá y acá. Pablo decía que era buen gallo. Pablo cantaba en cualquier gallinero, era el mismo. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el mismo, ayer y hoy, por los siglos de los siglos, y no cambio, ni tengo sombra de variación. El creyente aquí en la Conchinchina debe ser el mismo. Debe ser el mismo. Si no es el mismo, entonces hay un cron por ahí. Lo cronaron. Ahora, versículo que viene, hermano. Dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios vivo. Ahora sí entiendes acá este texto, ¿viste? Con el Espíritu de Dios vivo, ¿qué más? No en tablas de piedra, no. Sino tablas de carne del corazón. La confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo. Mira qué es lo que dice Pablo. Oye, no es que tú seas más importante que tú te creas porque tengas el Espíritu. No, Señor. Por eso el creyente debe ser el más sencillo, hermano. El creyente activo no es de Dios. Activo tiene que Dios ministrarlo. Y si es así, se va directo para el infierno. Señor, se lo digo, ¿verdad? Dios el activo, ¿a dónde lo mira? A kilómetros. Porque tiene los ojos, mejor dicho, el Señor Jesucristo puede ver aquí, mejor dicho, al otro lado. Pero que lo mira de lejos,
Eso soy yo que de pronto quizás veo hasta la tienda. Pero el Señor, imagínate, los ojos del Señor dice que están todos y lo mira de lejos. ¿Dónde estará ese hombre? ¿Ah? ¿Tú te imaginas dónde puede estar? No hagas tú que lo va a mirar, no, que de lejos dice, no, ahí a la vuelta, nada, es lejísimo. Entonces, mira todo esto, dice la palabra de Dios, que el Señor, ¿verdad? Dice, ya no es por piedra, ni por carta, es por el Espíritu de Dios. Ustedes tienen que recomendarse ustedes mismos. La posición del Espíritu debe ser algo poderoso en usted, que debe demostrar aquí en todo lugar que usted es un ministro de Dios. Si no es un ministro de Dios, para eso, entonces necesitamos de que Dios haga un cambio nuevamente, o que vuelva a morir otra vez, porque el Señor no puede morir 2 veces. Con esta muerte que hizo el Señor Jesucristo, es suficiente para que nosotros todos cambiemos. Amén. Imagínense, un día le dijo a Pablo cuando se iba a regresar, que iba allá, iba el Trajano, lo iba persiguiendo. Esa es la historia, eso no está en la Biblia, está en la historia. Y él dice que cuando Pedro se iba devolviendo y viene el Señor de allá para acá y le dijo, Pedro, otra vez, eso es una visión que él vio, otra vez tendré que morir otra vez por ti. Ni siquiera vas a dar la vida por mí. Y dígame cómo murió Pedro. Murió crucificado con la cabeza para abajo. ¿Y sabe qué? Porque el encuentro que tuvo con el Señor lo hizo que muriera. Dice, no soy digno de morir de la misma manera. Porque el Señor murió con la cabeza arriba y él murió con la cabeza abajo. Toda la sangre le vino para abajo. Ese encuentro le sirvió. ¿Se acuerda aquí que el profesor estaba hablando de Hermes? Que Hermes tuvo un encuentro, que le apareció un pastor, por eso se llama el pastor Hermes, ¿verdad? El pastor Hermes también tuvo un encuentro con una visión y le dijo el Señor que era lo que iba a suceder y eso sucedió. Entonces, hoy estamos hablando que hoy por hoy la iglesia de Dios debe entrar en una razón y dice, no es por tinta, no es por carta. Ahora sí entiende, ahora el versículo 10 del libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 10, mírenlo, todos lo vieron. Dice, y vieron a Dios de Israel que había bajado de sus pies, como un ¿qué? Un embaldosado. Oiga bien. Imagínate, era tan hermoso que le vieron los pies al Señor, se dejó ver, dice, ellos lo vieron. ¿Cuántos habían ahí? Según el número de la Biblia. Habían 74 personas. Lo vieron. Esto nos indica que Dios se dejó ver porque la presencia de Dios se iba a funcionar. ¿Cómo vemos a través de la presencia de Dios? Vemos a través del Espíritu. Tú a través del Espíritu ves cosas que nunca ves. El Espíritu te hace entender muchas cosas. Hay veces que estamos parados y Dios te dice a través del Espíritu, tú no lo ves, pero el Espíritu, sin tener ojo, le dice, mira, ve, aquella persona tiene esto, tiene esto. Amén. Y el Espíritu comienza a decirte, no es el ojo tuyo, es el ojo del Espíritu. Y comienza a ver. Entonces, una de las cosas importantes que Dios quiere mostrar hoy es que Dios quiere hacer algo poderoso con la iglesia, que entre en esa esfera poderosa. Cuando tú subes a la montaña, así como subió Moisés, ¿sabe cómo la subes aquí? Cuando tú doblas rodilla delante de Dios, subes a la presencia de Dios. Aleluya. Y la presencia de Dios comienza a funcionar. Versículo 11. Yo quiero que lo lea el versículo 11 del Éxodo, capítulo 24. Uno que lo lea para poder oír, uno que lea fuerte. No extendió su mano sobre los príncipes. Oiga, no extendido quiere decir que Dios no los aniquiló, porque nadie podía ver al Señor. Dios no lo aniquiló, Dios no le hizo daño, porque ya había una promesa del Espíritu Santo. Cuando tú, para recibir la presencia de Dios, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Es más, cuando tú te vayas a levantar aquí, el que da testimonio por ti es el Espíritu de Dios. ¿Qué más dice, hermano? No extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, comieron. Y comieron. Y bebieron. ¿Qué significa eso, hermano? La celebración, la única que se va a hacer. La celebración, la que se va a hacer en el cielo. Comieron y bebieron. A través de eso ya había una manifestación que vendría el Señor a traer el sacrificio santo del Espíritu. Comieron y bebieron. ¿Eso no está en el Antiguo Testamento o está en el Nuevo Testamento? ¿Ah?
Entonces se da cuenta que la profecía está ahí, profecía bíblica. Completamente. Ahora, eso me da a mí entender una cosa, de la idolatría que comienza acá, del Antiguo Testamento. Ahora, ¿sabe usted dónde está ese pacto? ¿Sabe dónde está ese pacto cumplido? Cuando Moisés entra, mira, lee el versículo 5 y el 6 del mismo 24. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Ah, ¿qué fue lo que tomó Moisés? Ahí comienza el pacto. Ese es el nuevo pacto. Ya comienza el nuevo pacto. ¿Qué fue lo que tomó Moisés? La mitad de la sangre. ¿Qué está diciendo? Que ya el sacrificio venía a través de quién. Dígalo duro, no le dé miedo. Jesucristo. Ah, Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto está ahí. ¿Y qué más? Y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Sí. 10 al 7 ahora. Y tomó del libro del pacto. Ah, tomó el libro del pacto. ¿Y qué más? Y lo leyó a unos del pueblo. Haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Aleluya. Imagínate. Entonces, ¿se da cuenta usted, mi querido hermano, que el pacto que no ha aceptado ya vino y no lo han reconocido y está en el Antiguo Testamento y el Señor va a hacer un análisis bíblico con ellos para que entienda que ya vino el Mesías? Cuando se siente engañado va a ser problema. Ahora, eso me da a entender a mí muchas cosas. Porque ¿sabe una cosa? Hoy hay una manera que el Espíritu Santo es el ser. Acuérdense que el Señor, los dones son los dones los más interesantes que Dios exige en la iglesia. Que se aviven los dones. Los dones, el Espíritu comienza a dar dones. Y eso me da a entender a mí por la revelación. ¿Sabe qué quiere tomar la imagen del anticristo? Tomar la misma postura del Espíritu Santo con la inteligencia artificial. Tratar de saber todo, porque no lo puede hacer. Y tiene que buscar una herramienta que dé una similitud para engañar a la gente. Ahora, si usted nota eso, va a notar que Dios va a comenzar a hacer una obra maravillosa, entendiendo hoy el mensaje de Dios. Lo contrario de Satanás es hacer igual y ser un imitador de las cosas de Dios, porque no tiene el Espíritu. Porque Él no es omnisciente, no es omnipresente. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente. Y tiene que buscar herramientas para poder dominar. Y la herramienta es inventarse una imagen que todo el mundo la adore, para que hoy, por eso dice, cuando estaba en esa idolatría y ese pecado, le dice, hagamos fiesta de paz. Fiesta mala, fiesta de conductas perversas. Fiestas terribles. Ahora, si leemos, mira, una de las cosas que Dios abomina, que el que adore la imagen y adore al diablo en sus obras, es la abominación más terrible porque es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabía eso? El diablo quiere hacer eso, por eso, para tratar la blasfemia más terrible que un ser humano pueda tener, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo que va buscando el diablo para a través de la imagen y poder adorar a la gente y apartarlos de Dios y que no tengan más razón por ello, porque entonces ya Dios no quiere nada con esa gente. Vamos a mirarlo. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9. Quiere suplantar el Espíritu Santo, quiere suplantar el Espíritu de Dios. Y ahí donde la ira de Dios no va a estar de acuerdo con eso. Imagínate. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahora, viste, mire lo que desata eso. ¿Sabe usted eso? Es como si blasfemara contra el Espíritu Santo. Por eso el que recibe la marca, olvídese. Porque es lo que quiere implementar el anticristo. Como si implementara él, hacer a alguien que lo adore él para tener el control. La verdad es que el Espíritu Santo es el sello de qué? ¿Ah? El sello de que somos de Dios. El Espíritu Santo es el sello que somos de Dios. Cuando tú tienes el sello de la gente, quiere decir tú eres de Satanás. Ese es el espíritu del engaño. El espíritu terrible. Por eso es la comparación, la libertad.
donde Dios está, y el sacrificio que va a hacer es un sacrificio para que todos lo adoren y queden excluidos de la gloria de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde está eso? Romanos 3:23. Entonces, mire todo esto, mi querido hermano. La palabra de Dios nos enseña de una manera categórica. Y es la realidad, hermano, que hoy por hoy la iglesia de Dios, ahora, tanto es la ira de Dios contra eso. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo, Dios mío, ¿dónde está? Capítulo 16, versículo 2. Fue el primero que derramó su boca sobre la tierra. Y dio una úlcera maligna pestilente sobre los hombres que querían lavar. ¿A quién le vino eso? A lo que tiene que, ¿por qué Dios está enojado con eso? Porque quiere suplantar el Espíritu Santo. Quiere suplantar el Espíritu. El Espíritu no puede suplantar, eso es lo peor que hay. Y eso desata la ira de Dios. Desata la ira de Dios. ¿No te imaginas tú el que se deje marcar? Ya te imaginarás el que se deje marcar. Desata la ira de Dios de una manera terrible. Terrible. Y mira el fin de ello. Apocalipsis. No, primero vamos a ir ahora antes que se me olvide. Ahí mismo lea el 18. ¿Quién es? El 18 del mismo 16. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, un gran temblor de tierra, que remoto tan grande, el cual no lo hubo jamás de que los hombres han estado. Imagínate, la ira de Dios desata todo eso, que va a ser terrible, hermano. Eso va a ser terrible. Ahora, ¿cuál es el fin? Yo no estoy aquí metiendo miedo a nadie. Que Dios me guarde de eso. Estoy predicando la palabra de Dios. Si usted tiene miedo, pues dígale al Señor que le ayude. Sí, porque la verdad que... Entonces, mire, una de las cosas importantes, ¿dónde es el fin de eso? Está en el libro del capítulo Apocalipsis 19, versículo 20. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había enseñado a los que recibieran la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. ¿Viste? Los dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. La ira de Dios hace terrible contra eso. Imagínense, el fin de eso. Todos los artífices y todo esto va a ser una cosa terrible. Terrible, hermano. Va a ser una cosa terrible. Que es una cosa que hoy por hoy la iglesia de Dios debe mantener la lupa puesta en el cielo. Y debe usted tener la seguridad que Dios va a cumplir su promesa. A los suyos los guardará. Usted no tenga miedo. Yo no sé, pero Dios prepara algo. Siempre Dios prepara algo. Con la ira de Dios, Dios prepara algo. Para los que se quedan, si son fieles a Dios, Dios prepara algo. Ese es el consuelo que le digo, pero eso sí, va a pasar terrible, porque yo no quiero quedarme aquí, yo me voy con Cristo. Y si me voy, eso no lo dude. O yo me voy con él. No, y eso es, y además yo creo, porque Él es el que me dice eso, no por la fuerza mía, es por Él. Él me dijo que soy heredero y coheredero de la gracia. Imagínate, tú eres heredero y coheredero de la gracia, que es en Cristo Jesús. Por eso la adoración a Cristo es una adoración, padre, hermano, bueno, mejor no decimos nada, hermano, porque si decimos algo, Entonces, una de las cosas importantes, hermano, que tenemos aquí claro esto, es que la realidad de Dios comienza a Dios. Ahora, vamos a terminar acá lo que estamos diciendo. Entonces, no terminamos de leer acá en el libro de Éxodo. Vamos a darle un paseo. Yo dije que íbamos a dar un tutti frutti sabroso. Entonces, ¿qué fue lo que terminamos? ¿Dónde terminamos? El versículo 22, ¿dónde íbamos? El becerro, y qué más viene el versículo ¿qué? 6, 7. Mira el 7, ¿qué es lo que dice? Ahora, para leer esto, cuando tú lees el 7, tienes que leer la palabra de Dios mirando a Moisés como quién, como prototipo de quién, de Cristo. Léelo mirándolo a Cristo, que da tú, el versículo 7 del Éxodo 32. Léelo como Moisés fuera Jesucristo. ¿Cómo le dice?
Ah, ¿cómo le dice tu pueblo? No le dice mi pueblo. ¿Cómo le dice? Tu pueblo. ¿Y a quién es? Característica de Cristo, porque Cristo es el que derrama la sangre por nosotros. Cristo es el que da el sacrificio. Entonces dice, anda, ves tú. Y esto no lo va a entender lo que dice Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Está hablando de quién, de Jesucristo. Entonces está cumpliendo la profecía y le dice, ves que tu pueblo, ves que tu pueblo se ha corrompido. Sigue leyendo. Que sacaste de la tierra de Egipto, sea corrompido, pronto sea Ahora dice, pronto será apartado. ¿Y dónde estaba Moisés? Estaba bajo la nube del Señor, recibiendo el Espíritu de Dios, mientras el pueblo acá desesperado buscando una imagen. Y es la imagen que está esperando. Y es la imagen que le va a dar al anticristo. Va a ser con tecnología brava. Con tecnología brava. Y ahí es donde va a estar. Donde va a estar el engaño. Creo que van a suplantar y van a decir que después la inteligencia artificial, nadie va a poder hacer nada si no la necesita ella. La van a implementar. ¿Sí o no que es así? Y que va a representar eso como si fuera aquí el Espíritu Santo del anticristo. Que Dios lo reprenda en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Oyó? Porque el que dice todo, ¿quién es a nosotros, la iglesia aquí que lo dice todo? El Espíritu Santo. Dice, Él nos enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Tú no tendrás que decir nada, sino que el Espíritu que está en vosotros. Y esa es la imagen que va a implantar ¿quién? ¿Quién lo va a implantar? Ya tú sabes quién es, no nos interesa alimentar el nombre aquí. Entonces se da cuenta por qué viene la ira de Dios sobre eso. Sobre eso el que recibe la marca, porque es la guía de eso. Es como si hubiera, vas a recibir el espíritu de quién? Del anticristo. Del chancha. El del chancha. Eso lo dice hermano de una forma grotesca porque no está de acuerdo con eso. Y está bien. Gloria a Dios. Sí. Entonces, una de las cosas importantes, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde estábamos? El 7, ¿qué más? Viene el 8. Imagínate, le dice, estos son tus dioses. ¿Dónde llegó a estar la idolatría? Usted lo acaba de leer, usted lo acaba de leer. Israel ahora mismo es y. Pero dice el Señor que después va a ser. Usted lo leyó, yo le puse a leer a usted eso. Después el Señor va a limpiar eso. Por eso es que ahora mismo necesita Israel la oración suya. Necesita la oración mía. ¿Oyó? Si un ciego guía de ciego, ¿a dónde van? Van al pozo y nosotros entendemos y podemos pedirle al Señor, ten misericordia por amor a tu nombre, Señor. Ten misericordia de ese pueblo, que es el pueblo escogido de Dios, pero ahora no ve. Dice que los ojos se le han embotado y no ven. No ven. Así lo dice Pablo en la carta que leímos ahorita, la segunda carta. Ahora, ven el versículo porque está bueno esto aquí. ¿Pero qué versículo es? Viene 9. Dijo más. Ajá. Este pueblo que por cierto es pueblo de dura ¿qué? Ahora, ¿qué significa dura servicio? ¿Qué significa dura servicio? Que no dobla ante Dios, o sea, puede que sí lo doble, pero los idólatras las cosas, pero no lo dobla delante de Él. No ha doblegado porque no lo ha reconocido. Cuando no lo reconozca, va a hacer lo mismo. Le acabo de decir ahorita, hace un momento, que si reconocieran a Jesucristo ahora se acabara el problema. Se acabara el problema enseguida. Como eso con Nínive. Enseguida, apenas lo reconocieron. Igual lo que dice el hermano. Apenas lo reconocieron. Comenzó enseguida ya. Hasta los perros le conocieron. Las plantas y todo eso. Y el propio evangelista, que era el que estaba predicando, quería meterse abajo de la mata y también se le murió. Bueno, ¿va a creer usted que esto es serio? Ahora, versículo que viene el 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ti. Lo consumo y de ti lo haré una canción grande. Entonces Moisés oró en presencia de
Amén. Ese es. Bueno, vamos a mirar ahora aquí. Bueno, espérate ahí, ¿dónde está? Donde ellos me hicieron el becerro, ¿a dónde es? Me hicieron el becerro, ya lo voy a buscar. Hicieron el becerro que Moisés se lo mandó a moler y lo hizo que se lo tomara. Ya lo voy a buscar. Ah, es el 19. El 19 del 32, dice. Cuando él llegó al campamento, vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano, a las que quebró al pie del monte. Mira, una cosa importante aquí. Moisés quiebra las. Ahora, ¿qué es lo que habló? ¿Qué significa? Que Dios rompe el pacto con ellos. Dios lo rompe enseguida. La quebrada de Moisés, Dios rompe el pacto por la maldad. Sigue leyendo el versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Se lo puso que lo bebiera. ¿Qué significa? Que ningún pecado quedará impune. Todo pecado ante Dios tiene su justicia. Ahora, y lo puso a beber, significa que Dios estaba airado y hizo que bebiera todo ese mal. Eso fue lo mismo que bebió Cristo en la cruz del Calvario. Le dieron ¿qué? Sangre, hiel amarga. O sea, en otras palabras, Cristo se tragó todo lo amargo que teníamos que tomar. Toda la perversidad de la inmundicia, Cristo se la tomó para hacernos libres. Aleluya. ¿Te imaginas eso? No es buena noticia. Ahora ya nosotros no tenemos que tomar, por eso hoy por Cristo tomamos la Santa Cena y la tomamos dulce, un juguito de uva, porque ya Cristo se la tomó amarga. Por eso Cristo venció en la cruz del Calvario y nos hizo libres para que hoy una iglesia adorara a Dios y reprendiera las obras del enemigo y alabara el nombre de Cristo. Y usted dijo, tómense esto amargo porque ustedes tuvieron el pecado y ese pecado se lo traen a ustedes. Pero vino alguien y le dijo, yo voy por ustedes. Voy por Edilber, voy por María, voy por Diego, voy por Barragán, voy por toda la iglesia, voy y me tomo eso amargo. Por eso hoy que la tomamos dulce, sabrosa. A eso yo le digo al hermano, ¿quiere otro poquito? Y se lo toman. ¿Ah? Porque ya Cristo se la tomó amarga, ya nosotros la tomamos dulce. Cristo hizo por todo por nosotros. Por eso la adoración a Cristo. Yo a veces, aquí hermano, por eso, no aquí yo no lo hago porque usted quiera hacer y que se vuelva idólatra. Cuando aquí hacemos reverencia es porque yo creo que la presencia de Cristo está ahí. O si no, yo no lo hago. Aquí no voy a poner a participación a nadie para una idolatría. La idolatría es pecado. Pero sí reverencia al ser grande que hizo todo por nosotros que yo no lo merecía. Yo no merecía esto. ¿Tú crees que yo merecía estar aquí parado predicándole a ustedes? Ni mi pensamiento había pasado. Pero en los pensamientos de Cristo sí. Para hablar de su palabra. Para decir que Él es el redentor de nuestras vidas. Y por misericordia estamos aquí. Y por su amor nos ha dado para que hoy sea partícipe de esa bendición grande. Entonces, no vaya a creer usted que esto, el Antiguo Testamento, está marcado con el Nuevo Testamento y van de la mano. Van de la mano poderosamente. Hay gente que ya no predica en el Antiguo Testamento. Si no, ya para qué va a predicar en el Antiguo Testamento y ya eso es viejo. Nada, lo hizo tomar y lo hizo tomar porque Dios quiere la bendición. Ahora, usted ha leído, ¿sabe cómo se usted ha leído en el Salmo 69. ¿Quién lo lee? 20 y 21. Para completar ahí lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Era una profecía del Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Todavía se sigue registrada en el Antiguo Testamento.
Salmo 69, versículo ¿qué? 20 y 21. Hermano, tiene buena memoria. Está quebrantado el corazón, y estoy desbocado. Esperé que se compadeciese de mí y no lo hizo. Me pusieron además miel por comida. Moisés me dieron a beber vinagre. Ya, eso fue lo que puso Moisés y se me pusieron a ver, porque Cristo ya venía, ya la promesa estaba ahí. Y eso está en el Antiguo Testamento, eso está en el Nuevo Testamento. Si usted lo va a leer, pero no lo lee ahora, lo lee en la casa. Está en Mateo 26. Sí, 26. Está en 26, Mateo 26. Y exactamente le voy a decir el versículo. Está en Mateo 26, versículo 48. Mateo 27, perdón. 27, 40, 34 y 38. Ahí está. Entonces, Dios se tomó todo eso, todo ese veneno, todo ese pecado idólatra, se lo tragó el Señor. Por eso dice en la cruz, consumado es. La deuda ya está saldada. Hasta que la deuda, ellos no lo reconozcan, la deuda no está saldada. Sigue vigente en ellos. Cuando reconozcan a Jesucristo, entonces podemos decir, la deuda está saldada. Los conecta con el cielo. Agarra el Padre de este lado y agarra el pueblo de Israel y todos nosotros y nos une al cielo. La posición de la cruz del Señor Jesucristo clavado en clavo, el sacrificio, toma de un lado nuestro Padre Celestial y nuestra mano derecha coge al pueblo de Israel a nosotros y nos une al cielo. Él es el puente. Entonces, cuando ya entendamos eso, usted lo entendió, usted lo aceptó, usted aceptó a Jesucristo. Por eso usted puede decir, la deuda ya está saldada. Consumado es. Eso representa, la deuda ya no tiene deuda, ya es pagado todo. Ya solamente adora a su Dios, ríndele culto a Él, adora al Señor y dile gracias, Señor, por permitirme en esta mañana llegar a adorar tu nombre y decir gloria a Dios, Jesucristo es mi Salvador. Gracias al Señor, hoy puedo alabar su nombre, solamente tú eres digno de adoración. Nadie me va a impedir adorar a Jesucristo, mi Señor, quien dio la vida por mí y me da vida para ser hoy un adorador al Todopoderoso a través del Espíritu. La adoración es una adoración hecha, manejada por el mismo Jesucristo y impulsa al Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo es el que te impulsa a ti a adorar a Cristo y decir el nombre de Cristo. Sin el Espíritu Santo tú no puedes decir el nombre de Cristo. Para decirle corazón que mueva el cielo, porque tú lo puedes decir. Pero lo bueno es que lo digas verdaderamente que mueva el cielo. Así lo dice el Señor en su palabra. El Espíritu es el que da testimonio de Jesucristo. Lo da, el Espíritu da testimonio. Y cuando testificamos esto, es el Espíritu Santo que comienza a hacer una obra maravillosa en nosotros. ¿Dónde se consume el pacto? Que ya del Antiguo Testamento se lo voy a probar. El pacto ese ya en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Para que vea usted que el pacto está ya consumado desde el Antiguo Testamento. Y yo no sé por qué no lo entienden los judíos, yo no sé. Jeremías 31, 34. ¿Ya lo leyó? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande. Hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré jamás. ¿Y a dónde me va a acordar? ¿Cuál es el sacrificio de Cristo? Y enseguida llega el Espíritu Santo y da testimonio. ¿Se da cuenta? ¿Está del Antiguo Testamento o no está? Y Jeremías es uno de los profetas grandes. Entonces Dios le va a decir, mira, aquí estoy yo. Y dijo Moisés, profeta grande en medio de vosotros yo levantaré. ¿Y el profeta de quién era? Jesucristo. Entonces, cuando ya lo recuerden y lo acepten, se acaba el problema. Vamos a orar para no continuar. Hay más herramientas para hablar ahí, pero vamos a dejarlo así. Vamos a orar.